como debe de ser. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Solo quiero decir una cuestión antes de irnos a la pausa. Es que mientras los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia no quieran hablar, no quieran venir a las entrevistas, tú tienes una gran ventaja, ¿no? Tú estás diciendo aquí las cosas como aparentemente han sucedido al interior de la Corte Suprema de Justicia. He tratado de conversar con otros magistrados y, bueno, no han querido todavía, mucho menos el presidente. De repente dije al encargado de comunicaciones de la Corte Suprema que quería conversar con el presidente, me dijo tajantemente que el presidente no va a ir a los estudios de televisión, que es una política, que es una decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino que más bien hay que ir a entrevistarlo a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en la medida que no se hable, que no se diga las cosas, que no se facilite la información, entonces hay más dudas sobre lo que está pasando al interior de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay que decirlo, hay que abrirse a los medios de comunicación. Eso nos ha afectado. Yo creo que la transparencia es importante, es necesaria para que la gente sepa qué es lo que está pasando al interior de la Corte Suprema de Justicia, pero decir que el presidente hay que irlo a entrevistar a su despacho, bueno, que vaya un reportero, creo yo, pero un conductor de un espacio de opinión, creo que perfectamente puede venir el presidente de la Corte Suprema de Justicia y conversar aquí abiertamente con los y las salvadoreñas. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Vamos a ver, ayer hubo corte plena, ¿no? Se reunieron todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para darle continuidad a esta discusión de la redistribución del presupuesto, para revisar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, de dónde quitar, de dónde poner, etcétera, etcétera. Pero antes quiero preguntarte, si es cierto que hay un estudio en donde se dice que la Corte Suprema de Justicia, o que mejor dicho, que el órgano judicial, que el sistema judicial del país funciona más o menos con 9.000 empleados, pero se decía que ese estudio revelaba que perfectamente el sistema judicial del país podía operativizarse con 4.000 empleados. ¿Existe o no existe ese estudio realmente? Bueno, es que eso fue lo que dijo el presidente de la Corte en una Corte plena. Señaló que... ¿Pero presentó el estudio? No, él dijo que tenía conocimiento, que había un estudio, que la Corte Plena tenía más de 9.000 empleados, que con 4.000 era suficiente según el estudio, y eso fue en plática sobre las cuestiones de la contratación de la gente, de la cuestión de la estabilidad laboral, porque se estaba discutiendo como principio el respeto a la estabilidad laboral, y entonces en eso se sacó la discusión. Es más, algunos hasta cuestionaron que era de fundamento constitucional el respeto a la estabilidad laboral. Dentro de esa discusión se sacó también la existencia de ese estudio. Se le ha preguntado al presidente posteriormente, porque nosotros queríamos saber de quién hizo el estudio, qué nivel realmente de confiabilidad pueda tener, de dónde viene, si es interno de la Corte Suprema de Justicia, si es que viene desde afuera. Pero el presidente ya en una corte posterior dijo que no, que él no lo conocía, que solo sabía que le habían dicho que tenía ese estudio. Entonces ya pues con eso ya quedamos nosotros desarmados, porque dice que no lo conoce específicamente. ¿Y esto generó, digamos, algún malestar entre los trabajadores del órgano judicial, definitivamente, ¿no? El sistema judicial? Definitivamente que sí, porque si se habla que la Corte puede tener en exceso 5.000 trabajadores, y se cuestiona un poco, porque en una Corte Suprema se discutió un poco sobre el respeto a la estabilidad laboral, que fue un tema de varios debates y de largo, de respetar la estabilidad laboral. Pues entonces lo que podría venir después, si es que llegase a concluirse que se iba a respetar la estabilidad laboral, y que supuestamente existía un estudio técnico que legitimaba una disminución tan drástica de personal, lo que pudo haber venido podría haber sido un despido masivo, y nosotros consideramos que en estas condiciones crear despidos masivos puede desestabilizar el órgano judicial, y es más, a la gente le entró incertidumbre sobre si iba o no a ser despedida. Paralelamente a eso existían algunas auditorías y andaban alguna gente preguntando por puestos, por posiciones, que si cuándo entró, que si cómo entró, etcétera. Claro, juntado todas esas cosas, dieron incertidumbre. Te pregunto, si no es recortando 5.000 empleados, que según ese estudio es el exceso que tendría el órgano judicial en nuestro país, ¿cómo se va a aplicar la austeridad? ¿Qué rubros se van a recortar? ¿Qué reasignaciones partidarias se van a hacer para aplicar esta austeridad? Porque no creo que la austeridad se vaya a aplicar recortando 50 vales de combustible a Ulises del Dio Guzmán, que no estoy diciendo que lo tienes, pero estoy diciendo, puede que tengas más, ¿no? Puede que tengas menos. Pero lo que estoy diciendo es... sería un ahorro insignificante. Exactamente, o quitándole 1 o 2 vehículos a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No creo que sea de esa manera. Entonces, ¿cómo se está haciendo
o qué acuerdos están discutiendo ustedes para hacer una nueva reasignación presupuestaria de tal forma que se pueda lograr aplicar austeridad en el órgano judicial? Bueno, con el equipo técnico de la Corte se ha identificado un conjunto de rubros en adquisición de bienes y servicios, en servicios básicos, en servicios generales y arrendamientos, en pasajes y viáticos. Todo eso... ¿Significa pasajes y viáticos que van a intentar salir menos? Que va a disminuirse y que va también a reglamentarse, porque no creemos que se pueda suprimir completamente, pero sí debe eso de ser reglamentado. Y dentro de eso hay una gran cantidad de rubros en donde se está comparando. Léeme algunos, por ejemplo, ¿cuánto se gasta ahora y cuánto es lo que se está proyectando gastar? Por ejemplo, en productos de alimenticios para personas teníamos aprobado $500,000. Alimenticios para personas significa, por ejemplo... gastos en el CDI, que es la parte que cuida a los niños del órgano judicial, el agua envasada, café, azúcar, en todo eso, se está tratando de hacer una reducción. Productos alimenticios para el sistema, para la Corte Suprema de Justicia, para el sistema judicial. Para todo el órgano judicial. Para todo el órgano judicial. Había una asignación presupuestaria de 503.820 y se está calculando pasar a 200.000. Tendríamos probablemente un ahorro de 293.000, o sea, es un ahorro realmente ¿Esto ya una realidad o proyecciones de lo que podría ser? Ya hay, digamos, cálculos. Está la cantidad aprobada para este año y la cantidad calculada y recomendada para el siguiente, pero cada uno de estos rubros lo estamos sometiendo a una discusión en el Pleno para ver hasta dónde se puede funcionar sin afectar realmente el funcionamiento del órgano judicial. Entonces voy a mencionar así rápidamente algunas cosas. Por ejemplo, productos textiles y vestuarios, porque se les ha venido dando unas prestaciones a miembros del personal en calzados, en bolsones, para cuestiones escolares, que es prácticamente la misma línea de lo que viene ahora a hacer el presidente de la República, pero ahí se piensa ahorrar $84.000, pasar de 334.000 a 250.000 y tener un ahorro proyectado de $84.000. Otro rubro importante es, por ejemplo, en productos químicos, que se tiene un gasto acordado ya presupuestado de $1.118.000 y se recomienda tener una cantidad de 700.000. Habría un ahorro de más de 300.000 en reactivos para el Instituto de Medicina Legal, pinturas, etcétera. Pero señalo que todo esto lo estamos sometiendo a discusión y a cálculos y revisando cuál es lo que, por ejemplo, se ha gastado en los años anteriores, porque no queremos simplemente cortar y dejar a medio andar, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal. Entonces queremos asegurarnos que lo proyectado cubra razonablemente el año. Pero pues según algunas proyecciones, que el instituto no ha estado gastando todo lo que se ha proyectado. A ver, en combustibles y lubricantes, por ejemplo. Combustibles y lubricantes. ¿No se ha tomado una decisión? No, todo esto está siendo ahorita calculado, pero tenemos más o menos un recomendado. Tenemos aprobado 2.967.000 y creemos que con ciertos ajustes y cierta reglamentación podríamos pasar a 1.958.900 y se podría ahorrar proyectadamente $1.000.000. Bastante, ¿no? Bueno, es que se está haciendo un gran esfuerzo de contracción en conjunto, en el Pleno, porque estamos viendo en qué se afecta y en qué se permite el funcionamiento del órgano judicial. Tenemos en materiales informáticos una cantidad de prácticamente 200.000, podríamos pasar probablemente a 800.000, ya se hicieron los cálculos de lo que se podría tener que comprar, de lo que se tendría que comprar, y nos estaríamos ahorrando casi $400.000 en todo esto. Y así podríamos ir viendo una serie de rubros. En total, todo esto nos da un conjunto proyectado por de pronto de 8.7 millones de dólares. 8 millones hasta este momento. 739.258.16 centavos. Así es. ¿Qué te indica esto a ti? Bueno, lo que me indica a mí es que en los presupuestos anteriores se han pedido, digamos, más cantidad presupuestada de lo que se ha, digamos, necesitado propiamente para funcionar, y que ahora estamos haciendo una revisión, y en realidad a través de las revisiones nos hemos dado cuenta de que hay mayor cantidad de la que nosotros necesitamos, y por eso es que ahora nos estamos ajustando a una cantidad real. Esto era posible hacerlo antes, ¿no? Era posible hacerlo antes porque aquí lo
lo que determinaba realmente el monto del presupuesto y lo que lo sigue determinando es el 6%, y generalmente ese 6% se ha respetado, y cuando se ha excedido ha sido una cantidad realmente mínima. Pero como podemos ver también que de estas cantidades, cuando estas cantidades no se necesitaban, se pasaban estos rubros que tenían exceso a otras partidas en donde se podía necesitar, y generalmente se habían estado haciendo estos traslados para dos cosas: para reforzar la proyección que tiene la Corte Suprema de Justicia de gastos en infraestructura, que son las instalaciones que se han venido